Hola a todos, nuestro equipo es el número 4, está conformado por Ana Laura Espinosa Rangel, Samantha Aimee Ramírez Luna, Alejandra Lozano Ortiz y Marcela Gómez Páramo, y les vamos a presentar el tema de aplicaciones de la psicología cultural. Para empezar, ¿qué es la psicología cultural? Bueno, ¿qué se entiende por psicología cultural? La psicología cultural es un modo de entender la teoría y práctica psicológica que asume la idea de que la cultura y la mente son inseparables, ya que estas dos se constituyen mutuamente. En palabras del señor Balsiney, la persona pertenece a la cultura y la cultura pertenece a la persona. Ahora tenemos esta imagen que se llama vínculo mente-cultura. Está conformado por tres cosas que son signos, mente y cultura. Signo se refiere a cualquier artefacto o instrumento psicológico y cultural construido más bien por el hombre a través del cual éste regula su conducta. Algunos ejemplos pueden ser mapas, semáforos, juegos, calculadoras, entre muchos otros. Después tenemos mente, y mente se refiere a las formas de conducta basadas en la utilización de signos y símbolos que acompañan una determinada operación psicológica. Algunos ejemplos, bueno, un ejemplo de esto puede ser anotar una fecha importante en un cuaderno. Y por último tenemos cultura, que es el conjunto de dispositivos semióticos encarnados en contextos institucionalizados de actividad. Y bueno, el fin de esto es dejar claro que no se trata de que las personas vivamos en culturas como la católica, la cristiana, la española, entre muchas otras, sino que las personas viven culturalmente al igual que un pez vive en el agua. Schroeder afirmaba que la psicología cultural es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente. Así como él, muchos otros autores tienen distintos enfoques con respecto a lo que es la psicología cultural, y pues algo que todos ellos comparten es una idea crucial, y es que la meta de la psicología cultural es entender cómo los procesos de desarrollo humano tienen lugar en la cultura, las prácticas familiares, las formas de vida y los sistemas económicos, entre muchas otras cosas. La psicología cultural se compone de dos supuestos. El primero es el que dice que somos aquello que hacemos, y el segundo es el de la geografía vital. Vamos a hablar primero del somos aquello que hacemos. Y bueno, nuestra mente se desarrolla gracias a una dieta cultural, por así decirlo. Y esto se refiere a todo lo que vemos en la televisión, las conversaciones con amigos, las relaciones familiares, entre muchas otras cosas. Los cambios producidos en nuestro cerebro y conducta son el resultado del uso, es decir, que aquello que no se utiliza se pierde y lo que se utiliza se desarrolla. El somos aquello que hacemos también se puede interpretar como que somos producidos por los productos que producimos. Lo que Vygotsky nos muestra es que superamos nuestras restricciones, limitaciones y regulaciones biológicas a través de nuestra intervención sobre nosotros mismos, a través de la modificación del medio. Ahora tenemos la geografía vital. Hay distintas evidencias empíricas que muestran cómo el rendimiento en una determinada competencia depende del instrumento a través del cual se evalúa, incluso del contexto natural o artificial en el que se realiza esta evaluación. La psicología ha tomado conciencia de que la mente humana siempre surge, se forma y se transforma en un contexto concreto y determinado. La identidad humana puede considerarse como el producto de las situaciones, del conjunto de las relaciones heredadas y formadas y de las actividades en que se expresa. Frente al contacto con personas de más edad o que se perciben más poderosas,
Frente al contacto con personas de más edad o que se perciben más poderosas, la gente tiende a considerar su identidad de forma muy distinta respecto a la manera en que se ven en presencia de personas más jóvenes o objetos de menor estima. Y esto es precisamente lo que ha llevado a algunos autores a subrayar el carácter geográfico del desarrollo humano. También se habla de un modelo causal multinivel, según el cual los factores sociodemográficos promueven determinados valores culturales que se adaptan a las necesidades del entorno, que a la vez estimulan particulares ambientes de socialización y aprendizaje que dirigen el curso del desarrollo humano. Bueno, aquí tenemos el modelo causal multinivel, el cual cuenta con tres factores, que es sociodemografía, valores culturales, ambiente de socialización y aprendizaje. El primero, que es sociodemografía, se refiere a un ambiente rural o a un ambiente urbano. Los valores culturales se refieren al individualismo frente al colectivismo, y el ambiente de socialización y aprendizaje se refiere, por ejemplo, al contacto corporal, la estimulación social o el contacto cara a cara. Según la teoría vygotskiana, las personas controlan su conducta a través de la modificación que hacen de su medio. Esto, dicho con otras palabras, quiere decir que entre el individuo y el mundo siempre existe una mediación cultural y psicológica. Según la noción de la geografía vital, los ambientes de aprendizaje y entornos sociodemográficos se comprenden como prácticas, y las prácticas conllevan mezcla, movimiento y flujo. Componentes de la geografía vital. Artefactos. Se trata de dispositivos, recursos, a la vez físicos y simbólicos, históricamente acumulados y socialmente transmitidos, que amplifican, regulan y controlan la conducta y actividad humana. Por artefactos se entiende objetos e ideas o creencias culturales. Relaciones sociales. Es el mecanismo a través del cual las personas crean, modifican y aprenden a utilizar determinados artefactos. Ambiente físico simbólico. Características naturales teñidas culturalmente de un territorio, como una montaña, un río, la vegetación, así como condiciones meteorológicas y variables sociodemográficas como la pobreza, alfabetización y el carácter rural frente a un urbano. Actividades. Actuaciones socialmente diseñadas, alimentación, trabajo, educación, a través de las cuales las personas sobreviven adaptándose al medio a través de su interiorización y transformación. La geografía vital sería la parte objetiva, interpsicológica de la experiencia o vivencia humana. Incluye la estructura de los ambientes físicos, los artefactos disponibles y consumidos, la estructura socioeconómica, así como las prácticas realizadas en instituciones determinadas que encarnan ciertos valores o creencias culturales. Se trata de escenarios de vida a la vez físicos y simbólicos, en los que se realizan determinadas prácticas, encarnando determinados conceptos culturales y disponiendo particulares artefactos culturales. Un ejemplo de geografía vital sería el Cañón del Sumidero, que es una falla geológica que se levanta sobre el cauce del río Grijalva, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Cuenta la leyenda que en época de la colonización española, los valientes indígenas chapanecos se rebelaron contra los colonizadores y se negaron a pagar tributos hasta que se arrojaron por la parte más alta, cayendo al río. La relevancia de esta geografía es tal que incluso forma parte del escudo de Chiapas, convirtiéndose en un elemento de identificación colectiva de los chapanecos. Se convierte en geografía vital al estar psicológica y culturalmente mediada. Sirve como reclamo turístico y elemento identitario. El mundo en que vivimos está humanizado, repleto de objetos materiales y simbólicos, que están constituidos culturalmente, de origen histórico y de contenido social, ya que todas las acciones humanas, incluyendo los actos de pensar, implican la mediación de tales objetos. ¿Por qué una psicología cultural? No hay otro modo más que recurrir a la constitución mutua entre mente y cultura para entender la creación y desarrollo de lo psicológico, es decir, los procesos de dotación de sentido y negociación de significado que nos permiten entender nuestro alrededor, así como regular nuestras conductas. El origen de este planteamiento nos remite a dos grandes de la psicología: Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología moderna, y Vygotsky,
precursor de la psicología cultural. Según el primero, lo subjetivo, como captamos aquello que estamos percibiendo, requiere ser comprendido siguiendo la psicología de los pueblos. Las actividades mentales superiores no son accesibles a la investigación experimental. Cabe recordar que para Wundt, al igual que para Vygotsky, las leyes del pensar no las hallamos por experimento ni por introspección, sino en el estudio del desarrollo del lenguaje y su motivación social. Schroeder define la psicología cultural como el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana. Para cambiar lo humano, para promover y mejorar el bienestar psicológico y la calidad de vida de las personas, lo relevante es intervenir y mejorar el entorno que moldea nuestra experiencia o geografía vital. En uno de los libros fundacionales de la psicología cultural, Michael Cole expone 7 características principales de esta corriente que llama segunda psicología. La primera es la acción mediada en un contexto comunidad de análisis. La segunda, la importancia del método genético como herramienta de estudio. La tercera, el análisis de los acontecimientos de la vida diaria. La cuarta, la naturaleza construida y distribuida de la mente humana. La quinta, la actuación del individuo a pesar del apriorismo de los entornos. La sexta, la interpretación como marco hermenéutico. Y por último, la séptima, la combinación de metodologías propias de las ciencias sociales con otras más próximas a las ciencias biológicas. Esto nos lleva a 3 principios de una psicología cultural. El primero sería la vivencia humana como unidad de análisis. Según Vygotsky, la unidad dinámica de análisis de la conciencia es la vivencia o experiencia humana. La vivencia del niño es aquella simple unidad sobre la cual es difícil decir si representa la influencia del medio sobre el niño o una peculiaridad del propio niño. La vivencia constituye la unidad de la personalidad y del entorno tal como figura en el desarrollo. La verdadera unidad dinámica de la conciencia, unidad plena que constituye la base de la conciencia, es la vivencia. Sin embargo, para González Rey, esta es el resultado de la unión de aspectos afectivos, emocionales y cognitivos, intelectuales. Es una unidad para el análisis de la personalidad que Vygotsky introduce en el contexto del estudio del desarrollo psicológico y que va más allá de la mera experiencia emocional. Desde este punto de vista, el desarrollo humano consiste en adquirir una concepción de uno mismo y aquello que nos rodea, más amplia, diferenciada y compleja, siendo la conducta, en definitiva, resultado de esta concepción, interpretación o valoración subjetiva. Según Nelson, no cabe conducta psicológica sin vivencia o experiencia. Nada psicológico ocurre sin ella. La experiencia es la transacción de la persona con aspectos del mundo externo. Es pragmática y local, orientada desde el yo y sus preocupaciones, dependiendo de la motivación y la atención. Sin embargo, experimentar el mundo de determinada manera es el resultado cultural, producto de las experiencias previas y las fuerzas de la situación. Es decir, uno encarna un rol mostrando conductas adecuadas a la actividad y al contexto. La vivencia humana como realidad situada y distribuida. La experiencia o vivencia humana, lejos de ser solitaria, se forma y se transforma en sociedad. Bajo una perspectiva vygotskiana, no se considera que la vivencia, en tanto que aspecto subjetivo de la cultura, sea un proceso estrictamente personal. El origen de la vivencia, al igual que el origen de cualquier proceso psicológico superior, es social. Bajo el paradigma de la psicología, lo cultural, lo psicológico, se halla entre el sujeto y la tecnología que utiliza, entre las personas y los artefactos que éstas se apropian. Introducimos el tercer principio, la vivencia o experiencia, que es el resultado de una particular apropiación del discurso y experiencia social. Un discurso y experiencia social, producto de narraciones en conflicto que luchan para modelar la conducta humana, lo que conlleva hablar de la dimensión política de la cultura. La vivencia humana como resultado de la política social. Por política social quiero decir el diseño de cualquier geografía vital, por lo tanto, el diseño de los artefactos, prácticas, instituciones, relaciones que se establezcan en un determinado medio.
Al ser un producto cultural, la vivencia deviene también un producto político en el sentido de que expresa determinadas ideologías, reglas, normas, valores o discursos, aspectos que a través de la lucha política y el conflicto de intereses y relaciones de poder se imponen y superponen en un determinado paisaje de una determinada manera, afectando el contenido de la experiencia psicológica. La consecuencia de esta característica es que la construcción psicológica no es estrictamente democrática en el sentido de que hay determinadas fuerzas, discursos sociales que se imponen como norma y regulan el espacio de acción e interacción social. Por lo tanto, el sentido de la psicología cultural, la creación de geografías que promuevan el desarrollo humano. Los factores explicativos del desarrollo de los procesos psicológicos inferiores se encuentran fuera del individuo, en el espacio social y cultural. En realidad, se ha considerado que la educación es lo que caracteriza a la especie humana, siendo el Homo educans una de las premisas, aportaciones y conclusiones de la psicología cultural. Pero educación no quiere decir estrictamente los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula, sino más bien las prácticas culturales de socialización, siendo la educación formal una de ellas, a través de las cuales los aprendices desarrollan competencias y habilidades bajo el apoyo y guía de otros agentes sociales y bajo la mediación y extensión instrumental de artefactos, a la vez físicos y simbólicos. La psicología cultural en la práctica clínica y sociosanitaria. El paradigma de la terapia familiar sistemática postula que ni las personas ni sus problemas existen en una isla desierta, sino que ambos están íntimamente ligados a sistemas recíprocos más amplios, de los cuales uno de ellos es la familia. De un modo general, el procedimiento terapéutico consiste en formular hipótesis acerca de las razones que llevaron a la persona o familia a buscar ayuda, las expectativas asociadas, así como las metas que se esperan alcanzar. Dentro de la terapia familiar surge la terapia narrativa. Según esta estrategia terapéutica, las personas construyen historias que les permiten ordenar, explicar y categorizar la realidad. La terapia, pues, consiste en explicar un efecto negativo de estos discursos y separarlos de las personas. Separar lingüísticamente el problema de la identidad personal del usuario o paciente. En definitiva, la terapia familiar sistemática, en general, y la terapia narrativa, en particular, permiten visualizar una estrategia clínica encaminada a cambiar la vivencia de las personas, teniendo en cuenta que éstas están inmersas en un contexto relacional. Más vinculada a la psicología vygotskiana es la llamada terapia social, según la cual un determinado contexto grupal de unos 10 a 25 personas ayuda a los individuos a superar sus problemas emocionales. En esta terapia se utilizan estrategias como la imaginación creativa, en la que las personas actúan y al actuar experimentan emociones que interiorizan. La psicología cultural en la práctica socioeducativa. Esta trata de realizar programas de intervención psicosocial que modifiquen a las personas a partir de la transformación comunitaria. Entre ellos se encuentra el de la quinta dimensión. Este trata de un entorno lúdico pensado para promover el aprendizaje y el desarrollo intelectual de niños y niñas en contextos desfavorecidos. Cabe destacar que no es el único y se han creado constantes programas que ayuden a la sociedad en el ámbito. La psicología cultural en la práctica sociolaboral. El término de calidad de vida en el trabajo tuvo sus orígenes en una serie de conferencias patrocinadas al final de los años 60 por el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos y la Fundación Ford. La idea subyacente que ampara dicho concepto es que si la calidad de vida laboral es buena, entonces se genera un clima de confianza y respeto mutuo, y las personas tenderán a aumentar su rendimiento y elevar sus oportunidades de éxito psicológico. El buen ámbito laboral genera que los trabajadores se sientan cómodos y puedan desarrollarse de mejor forma en su área de trabajo. La dimensión subjetiva, objetiva y política de la cultura, a modo de conclusión.
La relación entre las personas y sus entornos físicos y simbólicos siempre es indirecta, es decir, está psicológica y culturalmente mediada. En realidad, según la psicología wittgensteiniana, organizamos y controlamos nuestra conducta a través de la manipulación del entorno. La conducta cultural nunca es directa ni el resultado de una asociación ambiental. Entre el estímulo y la respuesta siempre hay una anticipación, una representación mental de la situación, por lo tanto, una mediación psicológica. La vivencia se forma a través de la geografía vital, objetivando, encarnando, apoyando psicológicamente los valores, prácticas, costumbres, reglas, ideas que caracterizan un determinado entorno o contexto real de vida. Por lo tanto, la dimensión subjetiva, vivencia y objetiva, geografía vital, se construyen mutuamente al formar parte de una misma realidad interdependiente. No hay medio sin experiencia, ni experiencia sin objeto a experimentar. La vivencia da contenido a la cultura, que a su vez la organiza.